Hola, hola compañeros del metal, sean todos bienvenidos a este su canal Taller del CNC. En esta oportunidad voy a aprovechar en presentarles el nuevo curso llamado Dibujo Técnico Computarizado. Y es necesario, este curso es muy necesario para complementar al, a todos los compañeros que están dedicados a la rama de la programación o a los que son operarios. Es necesario, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber interpretar un plano. Ya alguna vez les dije que a veces los trabajos llegan al taller de una forma, ¿cómo se les puede decir? Que te pueden traer la pieza misma, ¿no? La pieza a fabricar te la pueden traer tal cual. Te pueden dar un plano ya impreso y entonces, o te pueden mandar el sólido, hecho ya por algún programa CAD. Entonces, lo normal es que siempre te lleguen los planos impresos. Entonces hay que saber interpretar esos planos, ¿no? Porque he visto muchos que aunque saben programar, saben, son buenos operarios, pero tienen algunos problemas con la interpretación. Entonces a veces hacen los agujeros en el lugar equivocado, ¿no? ¿Por qué? Por no saber interpretar bien un plano. Entonces, vamos al curso directamente para aprovechar el tiempo. Bien, antes que nada, ¿por qué le he llamado el dibujo técnico computarizado, no? Este nombre, esta denominación venía de un curso que daba el profesor Santos Romero en el Colegio Técnico Jesús Obrero, y tenía mucho sentido el nombre, ¿no? Porque no solamente enseñas este dibujo técnico de forma tradicional, por aquí no vamos a enseñar el dibujo técnico de forma tradicional, o sea que no vamos a usar ningún instrumento de medición, digo de dibujo técnico, sino más bien vamos a utilizar el software AutoCAD. Ya con el AutoCAD vamos a hacer las prácticas. Entonces vamos a aprovechar en aprender dos temas, ¿no? El dibujo técnico y aprovechar a utilizar el AutoCAD de manera básica. Bien, objetivos del curso. El objetivo principal es identificar, diferenciar y aplicar los tipos de líneas básicas para poder interpretar un plano. Obviamente este plano es de una pieza en concreto, ¿no? Entonces, bien, esa es la primera parte. Y el segundo objetivo del curso es también conocimientos básicos del software AutoCAD, ¿no? Entonces, estos dos objetivos son importantes aquí, a donde queremos llegar, ¿no? Todo siempre es de manera básica, pero importante para lograr completar nuestra formación, ¿no? Porque no somos, ¿cómo se dice? Operarios o trabajadores de CAD, o perdón, trabajadores de CNC, si no tenemos bien claro la interpretación de planos, que es lo más importante. Bien, entonces pasamos a describir un poco los temas que vamos a llevar. Vamos a tratar de que no sea tan pesadito, porque este es un poquito pesadito en el inicio. Entra mucho concepto, mucha teoría al principio, ¿ya? Y luego ya se hace más dinámico cuando ya entramos al AutoCAD. Pero en principio sí, tenemos que aprender, ya que el dibujo técnico tiene su reglamentación y tenemos que conocerla al revés y al derecho para poder interpretar bien un plano. Bien, entonces en la primera unidad hablaremos de figuras geométricas,
y entonces daremos un pequeño concepto, luego entraremos ya a hablar de estas figuras geométricas, ¿no? Como es el punto, la línea, los ángulos y las superficies. En la segunda unidad ya vamos a ir a representaciones, ¿no? Desde una perspectiva isométrica. En realidad hay varias perspectivas, ¿no? Pero yo voy a trabajar solamente con la isométrica porque es la más importante, porque es la más utilizada también, la que comúnmente vas a encontrar. Entonces, entraremos de lleno a lo que es perspectiva isométrica, a las líneas isométricas y luego ya pasaremos a la proyección ortogonal. ¿Qué pasa con la proyección ortogonal? Esto es lo que realmente debemos saber, ¿no? La proyección ortogonal. ¿Por qué? Porque la representación ortogonal ya es pasar a una descripción más completa de la perspectiva isométrica. La perspectiva isométrica te da la oportunidad de ver los tres ángulos más importantes de la pieza, pero sin embargo si queremos detallar de mejor manera cada uno de esos lados, entonces lo vamos a hacer mediante una representación ortogonal. Entonces vamos a ver cuál es la disposición de las 6 vistas según el sistema ISO. Claro que es el más utilizado, ¿no? El sistema ISO también viene del sistema DIN, que es el sistema antiguo, el sistema alemán. Bien, entonces luego empezaremos ya a hablar directamente de las líneas proyectantes auxiliares, las líneas normalizadas, o sea, las principales normalizadas. Y dentro de ellas estaremos hablando de las líneas para contornos, las líneas para contornos pero no visibles, la línea de eje de simetría, la línea de centro, el acotado, y vamos a terminar con cortes y secciones, pero cortes y secciones lo vamos a dejar para el final, después de trabajar bien el tema de AutoCAD, porque si no va a ser muy pesado. Es que cortes y secciones es el más pesado de todo, junto con acotado. De repente avanzaremos hasta línea de centro, y de ahí pasaremos a hacer AutoCAD, y luego retomaremos otra vez y terminaremos con acotado, y luego cortes y secciones, porque ambos son pesados, porque llevan más, hay que tener más datos en cuenta. La utilización de ambos es muy amplia, entonces es cierto que es un poquito pesadito en ese sentido. Bien, todo esto pertenece obviamente al dibujo técnico, ¿no? Entonces, el dibujo técnico se llama así porque es un tipo de representación usada por profesionales de una misma área, ¿no? Por ejemplo, en la mecánica, en la ebanistería, la cerrajería, etcétera, ¿no? Cada uno, claro, dependiendo de la familia ocupacional, varían algunas cosas, ¿no? Pero como nosotros vamos a hablar estrictamente de la parte mecánica, pues entonces nos ceñiremos a ese dato. Entonces, en el dibujo técnico, el dibujante transmite la idea de las piezas dentro de las normas establecidas. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, o sea, los dibujantes, su intención es representar las piezas de tal forma que tú la puedas entender, pero sin salirse en ningún caso de las normas establecidas. Porque por eso se llama dibujo técnico también, porque no es como el dibujo artístico, ¿no? Que tú vas a tu libre albedrío y no hay límites. Aquí no, el dibujo técnico es justamente técnico porque todo está parametrado, ¿no? Todo ya está reglamentado y no puedes salirte de eso. Bien, aquí ya saben que nosotros vamos directo al grano y empezamos ya el curso, ¿no? Figuras geométricas. Vamos a dar una pequeña definición de la figura geométrica.
La geometría estudia las formas, tamaños y propiedades de las figuras geométricas. Las figuras geométricas surgirán a partir del estudio de la forma, tamaño y otras propiedades de los objetos. Importante eso. ¿Qué quiere decir? Que muchas figuras geométricas se relacionan con objetos que fueron creados a partir de ellas, ¿no? O sea, las figuras geométricas no es invención de nadie, ¿no? En realidad, es que simplemente todo esto ya lo has visto en la naturaleza, en tu entorno, y entonces a partir de ellas tú lo que haces es representarlas, ¿no? Bien, decíamos que la primera figura geométrica que conocemos es el punto, y es una de las figuras geométricas más simples que existen. Y aquí viene lo importante, ¿no? Hay que tener bien en cuenta que el punto no es definido. ¿Por qué no es definido? Porque no tiene una dimensión, ¿no? Es decir, no tiene una longitud, no tiene ancho y tampoco tiene una altura específica. Adoptando una idea intuitiva de lo que es. O sea, nosotros tenemos una idea de lo que es, pero no a ciencia cierta no sabes ni qué tamaño tiene ni la forma exacta. ¿Ya? Por ejemplo, aquí damos un ejemplo, ¿no? Se tiene la idea del punto si se observa un agujero que puede haber sido producido, por ejemplo, por la punta de un compás, ¿no? O una aguja que ponga sobre el papel. O un grano de arena también puede ser un punto. Bien, entonces pasamos a la línea. La línea tampoco tiene definición. Podemos imaginar a la línea como una infinidad de puntos colocados sucesivamente. Esto es uno detrás de otro. Por lo tanto, puede ser recta o puede ser curva, ¿no? Una línea. Bien, entonces, la línea recta, por definición, no tiene un inicio ni tampoco tiene un final. Por eso ven la cabeza de las flechitas que están a ambos extremos. Esa es la principal característica de la línea, ¿eh? No tiene inicio y no tiene final. La semirrecta, ¿no? La semirrecta, perdona, a la línea también se le decía recta, ¿eh? O sea que, cuidado, ¿no? También normalmente si es matemática pura le dicen la recta. Y la semirrecta, entonces, está formada igual como por una cantidad infinita de puntos. ¿Y qué pasa si de una recta nosotros cogemos un punto y a este punto le denominamos el punto A? Si partimos a la línea a partir de ese punto, entonces nosotros nos encontraríamos con dos semirrectas, ¿ya? ¿Y cuál es la característica de estas dos semirrectas? Que ambas tendrían un punto inicial, pero no tendrían un punto final. Esa es la característica de una semirrecta. Bien, y ahora vamos a lo que realmente vamos a utilizar o vamos a emplear. Sería un segmento de recta. Entonces, y un segmento de recta dice, si en vez de un punto se toman dos puntos diferentes de la recta y la denominamos punto A y punto B, obtendríamos una porción limitada de la recta, ¿no? O sea, un fragmento de la recta. A esta porción de la recta se le llama segmento de recta. Y el segmento de recta sí tiene un punto inicial y un punto final. Esa es la característica del segmento de recta. Posiciones de la recta, ¿no? La recta la podemos encontrar en posición vertical, en inclinada y en horizontal, ¿no?
depende, entonces, no hay más que decir de esto, solamente son posiciones en las cuales le podemos encontrar a la recta. Alguna posición relativa de la recta a las posiciones que ya habíamos tenido sería simplemente las paralelas, ¿no? Esto es importante, las paralelas. Luego cuando hagamos dibujo técnico verás que se usa mucho las paralelas, por eso las muestro, ¿no? Entonces, si hay una recta, puede existir una paralela a esa recta. O sea, no interesa en qué posición esté, una paralela siempre va a estar al lado de ella. Bien, esta es otra figura que siempre vamos a utilizar, ¿no? Las rectas perpendiculares. ¿Cuál es la característica de la perpendicularidad? Que ambas rectas están a 90 grados. Y también puede estar en cualquier posición, ¿no? Puede estar inclinada, puede estar en vertical, en horizontal. Este tipo de rectas, al intersectarse o cruzarse, siempre van a formar un ángulo de 90 grados. A estos ángulos de 90 grados siempre se llaman ángulos rectos. Bien, vamos a ver el ángulo. Es la figura geométrica formada por dos semirrectas que tienen el mismo origen. Si observamos la figura, tendremos a una semirrecta se le llama lado y a la otra semirrecta también se le llama lado. Y forman un ángulo entre ambas porque tienen un mismo punto inicial. A ese punto inicial se le puede denominar vértice. Y en el otro extremo hay una abertura. Y esa abertura se la puede medir mediante grados, ¿no? A eso se le llamaría el ángulo. Ajá. Bien, aquí vamos a ver algunos tipos de ángulos, ¿no? Entonces, clasificación de los ángulos. Dice, los ángulos siempre van a ser medidos a través de su abertura y se expresan en ángulos. Eso es importante saber. El grado tiene su origen al dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Eso se sabe, ¿no? Entonces, si el ángulo es mayor de 90, entonces tendríamos un ángulo obtuso. Si el ángulo es igual a 90 grados, entonces tenemos un ángulo recto. Si el ángulo es menor de 90 grados, entonces sería un ángulo agudo. Si el ángulo que se forma entre ambas semirrectas son así horizontales o verticales o también inclinado, pero si es como si fuese una línea continua, entonces se diría que tiene 180 grados. Si es 180 grados, entonces se le denomina ángulo llano. Ojo, no solamente está en horizontal y vertical, puede estar en cualquier posición. Lo interesante es que se llegue a formar como si fuese una sola línea, una línea continua. Y por consiguiente, cuando ambas semirrectas o ambos segmentos de recta llegan a sobreponerse, entonces llamaríamos el ángulo completo, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten un mismo punto inicial y comparten el mismo punto final, que en este caso sería 360 grados o 0, que es lo mismo. El ángulo es medido a través de
Eso ya lo habíamos visto, perdona. Cada una de esas partes corresponde a un grado. ¿Sí, no? O sea, si dividimos la circunferencia en 360 partes iguales, cada una de esas partes corresponde a un grado. Por eso es que una circunferencia completa tiene 360 grados. Bien, aquí hemos hecho una pequeña representación de la división de la circunferencia. Aquí quiero que noten algo, que es lo más importante de todo, ¿no? Les decía, el inicio es 0 grados y el inicio en sí mismo es el final también, ¿no? Porque también es 360 grados. Bien, la característica que quería que vean es la siguiente, que siempre se va a leer los grados en forma opuesta a las manecillas del reloj, ¿no? Pues las manecillas del reloj siempre van hacia la derecha. En este caso, se va a contar los grados, se cuenta hacia la izquierda, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Eso es importante, ¿eh? Por eso que este ángulo es 90, ¿no? No es, el de abajo no es 90, podría ser 90 o si lo haríamos así como manda el reloj, pero no. El ángulo es así en este sentido, 90, 180, 270 y 360. Este es importante porque para saber en qué cuadrante estamos, si estamos en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, 3 o 4. Este es importante manejarse bien porque luego cuando hagamos dibujo técnico nos sirve mucho recordar esta parte. Bien, ahora sí, vamos a las superficies. Así como una infinidad de puntos forman una recta, una infinidad de rectas van a formar una superficie. Se puede por consiguiente imaginar la superficie como una infinidad de rectas colocadas sucesivamente. Efectivamente, la superficie plana también es llamado plano. Siempre le dice plano a esa superficie. Así como el punto y la recta, el plano tampoco tiene definición. Tenemos apenas una idea clara del plano. El plano, así como la recta, no tiene principio ni tiene fin. El plano tiene dos dimensiones, que pueden ser largo y altura, o ancho y altura. Bien. Estos planos también se encuentran en forma vertical, en forma horizontal y en forma inclinada. Ya esas son las posiciones en las cuales la puedes encontrar. Bien, ahora sí, si decíamos que una sucesión de puntos consecutivamente forman una línea y una consecución de líneas forman una superficie, el sólido geométrico o si le queremos dar volumen a una superficie, pues tenemos que considerar lo siguiente: una cantidad infinita de figuras planas iguales y sobrepuestas, es decir, colocadas unas sobre otras, forman el sólido geométrico, ¿no? Observan la primera figura, ¿no? Este era un plano. Si ponemos muchos planos consecutivamente, entonces lo que vamos a lograr es un cuerpo sólido. El sólido geométrico tiene tres dimensiones, ¿no? Tiene la longitud, el ancho y la altura. Bien, terminamos la parte de geometría que tiene que ver con o figuras geométricas que tienen que ver con nuestro dibujo técnico, y pasamos a ver ya las perspectivas, ¿no? En este caso la perspectiva isométrica. ¿Por qué es importante
la perspectiva isométrica, ¿no? Ahora vamos a explicarlo. Primero, ¿qué significa ISO? ¿No? El ISO, este ISO viene de isometría, ¿ya? Así que este ISO viene de la palabra isometría, no nos confundamos con las siglas ISO, que es otra cosa. ISO quiere decir igual y métrica quiere decir medida. Luego la isométrica es aquella que mantiene las mismas medidas o proporciones de largo, ancho y altura de un objeto. O sea, una perspectiva isométrica lo que quiere es mantener, ¿ya? Mantener las mismas medidas, ¿no? de longitud, de ancho y altura del objeto, que no se distorsione. En cambio, en otras perspectivas sí se distorsiona. Con esta no se distorsiona en ningún momento. Esa es la ventaja de esta perspectiva isométrica, es la más real, ¿ya? Otra característica es, si logramos observar aquí en esta primera gráfica, que esta línea está centrada, ¿por qué? Porque tiene 30 grados con respecto a la horizontal y este otro lado también 30 grados con respecto a la horizontal. Y la línea vertical obviamente es perpendicular a esta línea horizontal. Entonces de esa forma mantienes la proporción entre este lado y el lado de arriba. Bien, es la principal perspectiva utilizada en dibujo técnico. Esta perspectiva muestra un sólido u objeto cualquiera con tres superficies básicas mediante un solo dibujo, que resulta con iguales inclinaciones con respecto al plano de proyección. ¿Esto qué significa? Miren, si nosotros trazamos una circunferencia y a esta la circunferencia la dividimos en tres partes iguales, entonces diríamos que cada parte correspondería a 120 grados. Entonces a cada una de estas tres líneas en realidad se le considera ejes isométricos. Esta es la base para hacer todo cuerpo isométrico o todo sólido isométrico. La vertical, que es perpendicular a la línea horizontal. Este lado derecho debe mantener 120 grados con respecto a la vertical, y el lado izquierdo de igual forma 120 grados con respecto a la vertical. A esos tres se le considera ejes isométricos y a partir de ahí hacemos la perspectiva isométrica. Bien, la línea isométrica, ¿no? La base era la que mostramos, y es la formación de los ejes isométricos. A ver, el trazado de la perspectiva isométrica está basado en un sistema de tres líneas semirrectas que forman entre sí ángulos de 120 grados. No importa la posición en la que esté, ¿no? Puede estar en horizontal, en vertical o en diagonal, aunque normalmente siempre debería estar en posición vertical. Se puede imaginar que esas líneas semirrectas dividen una circunferencia en tres partes iguales, lo que vimos anterior, ¿no? Posiciones de los ejes isométricos, allí lo que les decía, ¿no? Pueden estar en varias posiciones. Los ejes isométricos pueden aparecer en varias posiciones, efectivamente. Sin embargo, a pesar de que esté en diferentes posiciones, las líneas siempre deben conservar entre sí 120 grados, ¿no? Como ángulo. Y ahora sí, aquí les decíamos, ¿no? La base sería, ¿no? La línea del punto A al punto C, esa es la vertical, y luego del punto A al punto B tendríamos para formar el lado derecho, y para formar el lado izquierdo tendríamos de la A a la D. Vamos a definirlo de una vez, pues luego más adelante también lo miraremos, pero este sería el lado frontal,
este sería el lado lateral y este sería el lado superior o de planta, ¿no? Vamos a ver luego que tiene varios nombres. Entonces aquí lo que queríamos ver es, como les dije al principio, ¿no? Donde hay una línea, siempre puede haber una paralela. Para formar esta figura, hacemos una paralela a esta, con la medida que corresponde, una paralela a esta, y una paralela a esta, la que está abajo, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué significa? De que nosotros siempre trazamos como base esta primera, estos tres ejes, y luego a ello le agregamos todas las paralelas que queramos, para darle forma al sólido geométrico que queremos representar. Bien, compañeros de metal, entonces nos quedamos hasta esta parte de proyección isométrico, y luego el siguiente curso, el siguiente video ya continuaremos con proyección ortogonal. Así que los invito a ver el próximo video y nos vemos en la próxima.